Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula TV, El Debate, y hoy queremos hablar de Cuéntame cómo pasó, capítulo clave de la historia de este país, de la historia de la televisión española, y ha sido la boda del año, ¿no? Uno de los capítulos más esperados porque después de tantísimos años de relación, por fin llega el momento en el que Carlos y Karina, ese Carlina, se casan. Madre mía, a mí me suena perro, ¿no? Lo de Carlina. Es como Carlino, es que es muy feo, el chip es muy feo. Se acaba de estrenar la segunda parte de la temporada número 19 de Cuéntame cómo pasó. Vamos a hacer primero un pequeño recordatorio, y es que el pasado capítulo fue bastante potente, con esos flashbacks que los que nos mostraba a Herminia y ese gran secreto que esconde de la época de la Guerra Civil, cuando tuvo que, spoiler, asesinar a un hombre para salvarle la vida a otro. Es que es muy interesante ya desde el principio cómo te lo iban introduciendo con los flashbacks, cómo Carlos iba detrás de la historia y Herminia iba así como poco a poco recordando. Porque al final ya tiene la historia metida dentro y la experiencia guardada dentro y necesita ese despertar para volver a sacarlo. A mí me gustó mucho, me emocioné mucho con Herminia, me llegó mucho la historia, pero de repente siente los remordimientos, pero lleva 17 años durmiendo muy tranquila, Herminia. Sí. Y digamos que seguirá durmiendo muy tranquila. Sí. Porque por lo que hemos visto en este capítulo, a Herminia se le ha pasado todo el problema. Si hay una crítica que a lo mejor podemos hacer a Cuéntame, nosotros que somos muy seguidores de la serie y que la vivimos muchísimo, es que en las últimas temporadas es cierto que el ritmo es muy frenético y que engancha muchísimo, pero es como que consumen las tramas muy rápidamente. Las tramas duran 1 o 2 capítulos y poco más. Sí, ya lo vimos en la temporada anterior, que prácticamente fueron como 2 temporadas porque no explotaron suficiente lo de el violador, lo de la nueva casa. Se quedó la residencia de ancianos. Se queda todo como muy a medias. Entonces, sí, eso es un problema. Que incluso yo creo que es malo, ¿no? Para el desgaste de la serie, porque claro, no te da tiempo a aprovechar ese tirón. Si ya se le critica, Cuéntame, que todo les pasa a ellos y encima les pasa como una cosa en cada capítulo, es como demasiado. Pero bueno, igualmente nos parece que es una de las grandes series de la historia de la televisión española, y vamos a hablar de este capitulazo que ha sido Ni te cases ni te embarques, el capítulo en el que de repente llegamos a la boda de Carlos y Karina. Ha sido un poco todo de golpe, ¿no? Porque en el último capítulo vimos el incendio de la bodega de los Alcántara, hemos tenido un saltito temporal y ya nos situamos en el día de la boda de Carlos y Karina. Eso es, una boda muy muy esperada, como ya hemos dicho, por fin ha llegado el gran día y... ¿Cómo lo voy a hacer de otra manera? Con un desastre increíble, porque Carlos... Bueno, si fuese uno... Bueno, varios, es verdad, porque ha sido uno detrás de otro. Empezamos con Carlos, que recibe una llamada de teléfono de Julia, su exnovia, recordemos, y le ofrece una entrevista para un trabajo en publicidad que le va a dar mucho dinero. Vale, perfecto. ¿Dónde está el problema? 2 horas antes de la boda de la entrevista. Sí. 2 horas antes. Y nada, va a la entrevista y además de que se retrasa bastante la entrevista y empieza a hacer la entrevista en el baño mientras su jefe está haciendo sus necesidades, le dicen que se tiene que quedar, que tiene que empezar a hacer ahí una prueba en directo, y le dice, pero es que me caso, me voy. Pues nada, ve, cásate y vuelves. Entonces va, se casa y conforme sale del juzgado se tiene que volver. Y la pobre Karina ahí esperando en el convite. Pero es que antes incluso en el convite, Karina solísima, tenemos un enfrentamiento entre Carlos y su padre, en el que Carlos acusa a su padre de haber sido el responsable de quemar las bodegas, y su padre le echa, Antonio le echa del coche, por lo tanto se va, desaparece y le deja a Carlos solo. A mí me gusta muchísimo ese conflicto que tiene Carlos Alcántara con el personaje de Imanol Arias, con Antonio Alcántara, pero sí es cierto que en este capítulo tan esperado, que llevamos los seguidores de esta relación, de esta carpeta de Karina y Carlos esperando muchísimo tiempo, yo necesitaba un poquito más de un capítulo centrado en los dos, donde los protagonistas fuesen ellos, que yo creo que la pobre Karina en este capítulo era la novia y no ha pintado demasiado. Exacto. O sea, eso que dicen de que la novia es la protagonista de la boda, no, Karina, Cuéntame, todo lo contrario. no. O sea, la pobre es cierto, es que no... Pero es lo que tú dices, es que este capítulo tenía que ser un capítulo de ellos, y al final el foco ha estado muy centrado en Antonio. Y claro, es que la boda, que era un acontecimiento muy esperado, y como nos han estado vendiendo este capítulo, se ha quedado en nada. Pero conforme hemos visto que se van desarrollando los acontecimientos, ya nos hace presagiar todo esto, que la cosa no va a acabar muy bien para Carlos y Karina. De hecho, ya han dicho ellos en las entrevistas que les hemos ido haciendo que los personajes van a ser fieles a su esencia en el final, y la esencia de estos dos personajes es acabar separados, con un drama total. Sí. Y yo creo que con este tema de un trabajo vinculado a Julia, que ahora Carlos va a ganar muchísimo dinero, y todo esto de la boda pues va a ir calando ahí un poquito, yo creo que en la relación con Karina, que creo que al final pues se va a romper, tiene pinta. Tiene pinta, porque Karina está como más asentada, más establecida,
pero yo creo que Carlos además va a explorar un poco el tema de la publicidad y yo creo que incluso va a llegar hasta a corromperse a sí mismo, fíjate. Que con esto, que era algo que él no quería por sus principios, ahora sí, le va a ir tiene pinta que le va a ir muy bien y yo creo que eso va a hacer mucha mella entre los dos y que va a dejar, si ya hemos visto que la boda ha dejado de lado a Karina, pues imagínate en el día a día. Para terminar, Fer, ¿qué te parece si respondemos a esa gran pregunta? ¿Puede sobrevivir Cuéntame sin Carlos Alcántara, sin Ricardo Gómez? Sin Carlos Hipólito, porque no lo sabemos. Ya, eso también es verdad. ¿Quién va a narrar? Seguirá narrando, ¿no? Yo creo que puede. Yo creo que puede porque hay antecedentes de series en las que al final ha sobrevivido sin su protagonista. Pero sí que se va a echar mucho en falta. Y me da un poco de miedo por ver a dónde llevan ese peso, ¿sabes? Porque aunque si es una serie coral y tienen peso todos los protagonistas, al final Ricardo es Ricardo es el guía. Entonces yo creo que sin su personaje... yo creo que puede continuar, pero sí es cierto que me parece que pierde totalmente la esencia de la serie, porque para mí los pilares fundamentales de esta serie son Merche y Antonio y evidentemente Ricardo Gómez y Carlos Alcántara. Es que es la voz, el alma de la serie, la mirada desde la que hemos visto absolutamente todas las temporadas, ha estado en todos los capítulos. Y ahora de repente perder esa mirada, no sé, me resulta muy doloroso. Estoy seguro que puede continuar, porque la historia puede continuar, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo para nada. Incluso hace presagiar un poco que igual es la última temporada, la 20ª, ya sin Hombre, me parecería un poco triste que fuese la última, porque entonces para eso no hubiese permitido que se prescinda de un personaje como Carlos Alcántara, ¿no? Yo me imagino que si Grupo Ganga y Televisión Española pensasen que es la última, lo habrían hablado con Ricardo Gómez para que al menos continuase en la última, ¿no? No tiene sentido irse por una temporada. Ya, eso no lo sé. Pero bueno, no sé, sé que se va a echar mucho en falta, porque es un personaje muy fuerte, muy potente y muy arraigado en todos nosotros. Por otro lado, creo que el hecho de que probablemente la relación no acabe muy bien de Carlos y Karina puede también estar un poco pensado más allá de por la esencia de los personajes, que también porque si finalmente llega dentro de 3, 4, 5, 20, 30 años el final de Cuéntame, seguro que sería bonito ese reencuentro de los dos personajes y que finalmente acaben juntos, pero en el último capítulo de la serie, cuando ya no puedan liarla más. No se puedan marchar cada uno por su lado. No, yo creo que también, y que al final le da mucho más juego para eso, para una última trama final de serie. Yo creo que sí, que de verdad Cuéntame tendría que acabar con Carlos y Karina juntos, porque han sido la pareja que hemos estado viviendo todo su proceso, toda su trayectoria desde los inicios y tiene que acabar así. Es que es el único requisito que le pongo. Y para terminar, a mí me gustaría reivindicar Cuéntame cómo pasó, que me parece que es una serie que no está lo suficientemente valorada en este país, que muchas veces se hacen demasiados chistes, nosotros los primeros a veces, sobre Cuéntame, porque lleva tantísimos años que ya es como algo habitual, pero muchas veces la gente comenta sin haber visto la serie y de verdad es una de las mejores series, por no decir la mejor serie de la historia de la televisión española y es que es increíble cómo después de 19 temporadas, de más de 300 y pico capítulos, logran renovarse temporada a temporada, conseguir giros, conseguir que te interese simplemente una familia que ya se ha dejado atrás aquello de cuentan la historia de España, no, cuentan la historia de los Alcántara en un contexto social, histórico. Y me parece impresionante. Yo creo que no existe una serie que me logre emocionar como me emociona Cuéntame, porque no conozco a ninguna familia televisiva durante 17 años. Y es que encima es una serie que he consumido, no como estas que te haces un maratón, sino que la he consumido año a año, poco a poco, desde hace 17 años. Es una parte de tu vida, claro. Y tú has crecido con ella. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y sobre todo... quiero remarcar lo que has dicho con que es una serie que se renueva y que son 19 temporadas y sigue trayéndonos tramas nuevas, que me parece una cosa muy complicada, que hay muchas series que a nada se desgastan y en cambio aquí tiene un equipo detrás muy potente que consigue revitalizarla continuamente. Pues nada, con este alegato a favor de Cuéntame nos despedimos de este debate, Fer, pero seguro que vamos a comentar más de Cuéntame aquí en Fórmula TV porque se avecina ese final histórico, la despedida definitiva de los personajes de Ricardo Gómez y Elena Rivera, y ahí es que vamos, si hacemos un reacciones llorando, empañada los peores de puntos no estamos hablando de ello. Empañada la cámara. Hasta luego. Adiós.